me tocó participar en un evento internacional de solidaridad con Cuba en septiembre de 1994. Y en ese encuentro me tocó representar la juventud de la República Dominicana. Y recuerdo en septiembre del 94, cuando en el Teatro Carlos Marx, Fidel me saluda y me dice: ¿cómo está usted envidiado por mí? Eso hoy yo le digo a ustedes, envidiado por mí. Y recuerdo que me senté en un escenario donde estaba Fidel, donde estaba Lula, que en ese momento no era presidente de Brasil, donde estaba Daniel Ortega, que en ese momento había salido de la presidencia de Nicaragua, y donde estaba el segundo hombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y les digo esto: no ha habido un proceso de cambio en América Latina y en el mundo que no haya estado liderado por la juventud. Por la juventud. A veces converso con mi generación y les digo: caramba, nos ponemos tarde. A mi generación, creo. Fíjense por qué. No sé qué proceso de América Latina ustedes han estudiado, pero de la Revolución Cubana, la figura que más admiro no es ni a Fidel ni a Che, es a Camilo, por la característica. No es que no admire a Fidel y a Che, sí lo admiro, pero tengo mayor admiración por Camilo. Y si quieren, me pueden preguntar por qué. ¿Por qué? Más adelante. Más adelante. Pero de los procesos libertarios, de los procesos de independencia de América Latina, la figura que más admiro es a Simón Bolívar. A Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Ese era su nombre. Un párrafo completo. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio Ponte y Blanco. Bolívar. Lo que más me gusta de él es una palabra que dice. Él decía que el que se enamora pierde. El que se enamora pierde, sí. Pero esa palabra del que se enamora pierde, él la aprendió siendo niño de su instructor Simón Rodríguez. Sí. Fue su instructor y profesor en los inicios de su vida cuando vivía en Venezuela. ¿Sí? Entonces, le hago esta referencia porque en un diplomado como este, donde se plantea el tema del liderazgo y de la juventud, es bueno que ustedes sepan que Bolívar nació en el año 1783. Y en la década de 1820, ya era el presidente de Colombia, con menos de 35 años. Yo no sé, creo que aquí, en esta sala, ninguno de ustedes llegan a 27 años. Ninguno de ustedes. A 26. Y Simón Bolívar encabezó el proceso libertario, el proceso de independencia de la Gran Colombia. Perú, Venezuela
estaba incluido Panamá, que al final no se concretó. Bolívar murió en 1830 de tisis pulmonar, o sea, tuberculosis, 47 años de edad. Y ya había participado en todo el proceso libertario de los países de América del Sur. Pero alguien más próximo a ustedes, Antonio José Sucre, fue el tercer hombre dentro de ese proceso de América del Sur. Y Sucre fue presidente de Bolivia cuando tenía 27 años. Quiero que vayan entendiendo, o sea, la lógica de cómo se construye el liderazgo. Con 27 años fue presidente de la República de Bolivia. Tori Francisco de Paula Santander. Sucre fue el tercero de ese proceso. Santander, aunque al final terminó traicionando a Bolívar, como Pedro Santana traicionó a Duarte en el país. Santander, que había nacido en 1798, de 1792 a 1800, 8 años, ¿verdad? Al 2020, al 1820, ¿cuántos años? 28. Frente a la muerte de Bolívar, se quedó como presidente de Colombia. Yo no sé si en esta clase sobre la construcción del liderazgo, la construcción social, ustedes tienen claridad de que probablemente hoy estemos hablando probablemente con un próximo presidente de la República, o senador, o presidente de Suprema Corte de Justicia, o ministro de Salud, o ministro de Educación. Todo depende de lo que la gente se proponga. Y así se construye todo ese proceso de independencia de América del Sur. Cuando ustedes verifican y pasan balance, se van a dar cuenta que ese ejercicio, que esa lucha por la libertad, fue liderada por muchachos como ustedes. Ahora, el proceso de libertad de los países de América Latina tiene un elemento común. Europa. La Revolución Francesa. Los códigos napoleónicos. España. Revisen la formación académica de los jóvenes de América Latina que construyeron ese proceso de independencia. Yo no sé, con esta intervención yo lo estoy provocando. Asúmalo como un acto de provocación. Entre el año 1961 y el año 1995, dentro del movimiento estudiantil,
¿Ustedes saben cuál era el joven más admirado por las jóvenes? Aquel que tenía un mejor discurso. Aquel que sabía comunicar. Pero aquel que era capaz de dar su vida por lo que creía. El que no es capaz de defender sus ideas con la vida si fuese necesario, no merece ser exiliado. Pero un poquito más acá, Bolívar, Santander, Sucre, Córdoba. Córdoba, que era el más joven del grupo, que nació en 1799, que con 21 años jugó un papel determinante en la batalla de Ayacucho. Y en el caso de República Dominicana, ¿en qué año nació Duarte? 1813. ¿Y en qué año se trabajó el proceso de fundación de la Trinitaria? 1838. ¿Cuántos años tenía Duarte? 25. En 1844. ¿Cuántos años tenía Duarte? ¿Cuántos años tenía Mella? ¿Cuántos años tenía Sánchez? Eso para corroborar con esa concepción teórica que los procesos de independencia de los países de América Latina fueron liderados por jóvenes. ¿En qué año en República Dominicana nace Manuel Aurelio Tavares Justo? Nace en 1931. Y en 1959, ¿quién trabaja el proceso de fundación del movimiento revolucionario 14 de junio? Manolo Tavares Justo, con 29 años. Y un dato interesante, Manolo Tavares Justo era la cara visible del movimiento revolucionario 14 de junio, pero no era líder. Ese movimiento tenía una líder. Fue una mujer la que fundó realmente el movimiento revolucionario 14 de junio, Minerva Mirabal. Minerva Mirabal fue la primera mujer que en República Dominicana comenzó a estudiar a Marx. Pero fue la primera mujer que en República Dominicana aprendió a manejar vehículos de motor. Minerva era 5 años mayor que Manolo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que los procesos han sido liderados por muchachos? La gesta de abril de 1965. ¿Ustedes saben dónde queda la Plaza de los Palmeros? ¿Ustedes saben quiénes fueron los palmeros? No saben. ¿Ustedes saben dónde queda la Plaza Héroes de Abril? No saben. ¿Ustedes saben a qué área de la universidad se le llamaba la zona socialista? ¿Ustedes saben dentro de la universidad dónde queda la Plaza Hermanas Mirabal? No hay forma de construir un liderazgo al margen de conocer la realidad social del entorno donde usted se desenvuelve.
Escuché a unos jóvenes el día pasado decir, nos vemos en la plaza donde están todas las caras. Están todas las caras. Ahí detrás del economático, esa es la plaza Héroes de Abril, dedicada a los jóvenes combatientes de abril de 1965. Y ahí está fulano, fulano y fulano.